Disculpe, ¿el Bernabéu dónde queda? Hola, ¿el Bernabéu? ¿Alguien sabe dónde está el Bernabéu? Ah, que está aquí, pero bueno, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes, sí, viernes, y el body lo sabe y el cuerpo lo sabe. Viernes 19 de mayo de 2023, bienvenidos un día más a mi canal y al Santiago Bernabéu. Bueno, pues nada, empieza otro fin de semana de mayo aquí en el Santiago Bernabéu. Me imagino que este fin de semana tendrán mucho trabajo. Hasta el jueves que viene ya no tenemos otro nuevo partido, en este caso contra el Rayo Vallecano, el penúltimo ya de la temporada. Y luego a darle que te pego a las obras. Sí, como os lo cuento. Habrá que montar una tienda de campaña aquí para estar mañana, tarde, noche, para ver todo lo que va sucediendo, esta traca final, este pedazo de verano que queda con esa colocación del videomarcador, esas pruebas de las planchas, esas bandejas del terreno del juego y del hipogeo, esos cambios de asientos del bowl y muchísimas cosas, muchísimas cosas que iremos viendo. Así que ya sabes, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que va pasando en la obra del Santiago Bernabéu. Bueno, pues en el día de ayer vimos como con una pedazo de plataforma, como estamos viendo ahora mismo, en la parte de la fachada sur estaban limpiando pues todas esas lamas que ya están colocadas y que están sucias de narices. Y es verdad que hoy están trabajando ahí, pero me atrevería a decir que están trabajando en la parte de las viseras del fondo sur. Desde aquí, desde el suelo, no se consigue apreciar muy bien, pero ahí vemos cómo están trabajando en las alturas. Bueno, ¿quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños hoy? Muchas felicidades y gracias por estar perdiendo el tiempo viendo mi vídeo. Aunque bueno, realmente no es perder el tiempo, porque estás escuchando a una persona tan maravillosa como yo y estás viendo un pedazo de estadio como es el Santiago Bernabéu. Subimos la mirada, estamos en la esquina de la Torre B. Vamos a empezar como siempre la vuelta diaria. Vemos que han traído una hormigonera, pero no parece que sea para el interior, para hormigonar el interior. Están llenando esos cubilotes, ahí lo podemos ver. Imagino que será para esta parte de la fachada de la esquina de la Torre B con Concha Espina y Plaza de Lima. Y es más, ahí tenemos el camión grúa que está depositando ese cemento, ese hormigón, justamente en esta parte. Ahí podemos ver los cubilotes, esos grandes cubilotes que van dejando en esa parte del Santiago Bernabéu para hormigonar y proceder a dejar el Bernabéu listo para todos los aficionados, para todos los socios. Un saludo para todos los socios que estén viendo este vídeo, los socios del Real Madrid, digo. Aquí, por lo que puedo ver, han traído como una especie de plataformas, mini plataformas, que van a ir colocando en las galerías internas, o al menos en estos espacios internos de la esquina de la Torre B. Bueno, tenemos carretilla, tenemos un compresor, tenemos un dumper ahí al fondo. Hemos visto durante toda esta semana cómo hormigonaban esa parte del fondo sur. También hemos visto cómo terminaban de colocar todos esos elementos. Siguen rematando la faena, siguen dejando todo listo. Mirad cómo está ahora mismo, está de forma paralela, casi igual que lo de la Torre C. Está prácticamente igual. Bueno, subimos la mirada para girar a la izquierda. Bueno, antes de nada están subiendo lamas. Siguen subiendo lamas, Es una verdadera locura que sigan subiendo lamas. Yo no sé cuántas lamas tiene que haber ya en la parte de la cubierta, pero es una burrada, Además, es un trabajo costoso, es un trabajo lento, porque es que suben una a una, encima con la grúa torre. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ahí al fondo, armarios para la cubierta, esas lamas que estábamos viendo ahora, cómo volaban por encima de la Torre B. Aquí a la izquierda seguimos viendo el útil, ese útil que utilizarán para colocar e instalar los últimos soportes verticales para cerrar las juntas de dilatación, para cerrar esos huecazos. Eso dijo ella. Venga, nos vamos hacia Castellana. Bueno, pues vamos avanzando. Vamos a pararnos aquí un segundo también para ver qué es lo que está pasando en la parte baja sur de la fachada oeste. Ya sabéis que están reubicando, están recolocando, están redirigiendo esos andamios a la parte norte para seguir con la instalación de ese recubrimiento en la parte baja de la viga museo. Y a medida
que van colocando ya los andamios en la parte norte, pues estamos viendo que aquí están preparando todo para colocar las pestañas y posteriormente colocar ya los nexos para el cerramiento de la parte baja de la fachada y esta parte de la Castellana, que he de decir que justamente aquí debajo vimos el otro día cómo traían este material. Aquí están las pestañas y también los nexos, que una vez que acaben con esos trabajos pues terminarán de colocar también e instalar todo ese material en la zona que hemos estado comentando ahora. Qué bonito, qué bonito nos están dejando el estadio. Último vistacito antes de entrar de lleno en Castellana a estos soportes que están aquí en la parte sur de la fachada oeste. Bueno, han vuelto a bajar las temperaturas en Madrid y se nota, se nota bastante. Por la mañana hace fresquete y por la noche también, pero por el día hace un calor. Cuando ya sale el sol bien y está arriba del todo, justamente aquí arriba, ahí ya es cuando se nota que te tienes que quitar la chaquetilla. Bueno, Montículo de Bélgica, bienvenidos a Castellana. Vamos a ver qué está pasando. What happened in the night? Ojo al avance que ha pegado la colocación e instalación de las lamas en la parte de la visera, Ha sido una verdadera locura. Además que es que veo que han traído un montón de lamas más. Ahora lo vamos a ver, pero es que mirad, qué verdadera locura. Bajamos lentamente para no sufrir un latigazo en los ojos. Y ahí podemos ver, madre mía, pero cuántos armarios hay. Se han traído todos los armarios del mundo, han dejado a las casas sin armarios. Ahora ¿dónde guardamos la ropa, pedazo de cracks? Madre mía, pues es que no se puede ni transitar en Castellana. Qué verdadera locura, qué verdadera locura todos los armarios que tenemos con lamas para la visera, que irán subiendo a lo largo del día. Recordad que tenemos a la izquierda una nueva grúa del elenco de Aguilar, que está suple a los trabajos que estaba haciendo la grúa torre. Esa grúa torre que tenemos a la izquierda podemos ver en la esquina de la torre C, y que empezaron a colocar las lamas con esa misma grúa torre. Y para no fastidiar los trabajos que estaba haciendo, pues ese transporte de materiales que suele hacer la grúa torre, pues colocaron esta nueva grúa de Aguilar, del elenco de Aguilar, que ahora mismo es la encargada de subir las lamas a la parte de la visera. Bueno, pues así tenemos, vamos a ir viendo ahora mientras que avanzamos por Castellana, así que no os lo perdáis, dale a like y suscríbete. También veremos cómo va ese recubrimiento de la viga museo, a ver si han avanzado en comparación al vídeo de ayer. También, por lo que puedo ver, veo que están avanzando en la colocación de pestañas antes de que lleguen los andamios a esa zona, para ahorrarse luego ese trabajo. Esas pestañas en la parte baja de la fachada oeste, justamente al lado de la torre C, lo podemos ver. Tenemos como un par de plataformas, una de ellas es esta, ahí la podemos ver, parece que están colocando las pestañas, y la otra está camuflada, está ahí penetrada entre la fachada y la viga museo. Ahí la vemos, no sé exactamente qué es lo que está haciendo, porque una de las lamas irrumpe directamente en nuestra visibilidad. Bueno, venga, sin más que decir, me he tirado casi 2 minutos aquí, tampoco hay que decir mucho. Vamos a seguir andando. Cuando llego al Bernabéu, en el ambiente se nota. Y ojito, cuidado, porque tenemos premio, hay premio, y es que han avanzado en la colocación de esa segunda capa de recubrimiento de la viga museo. Quiero recordar que ayer más o menos estaban por la... Que no te pongas en medio, mano, que quiero enfocar ahí, no a ti. Bueno, más o menos estaban por la mitad, y vemos que han avanzado ya 3/4 partes. Faltaría ese pequeño sector en la parte superior por terminar de colocar esa segunda capa, y luego posteriormente, como están haciendo en la derecha, podemos ver los raíles, esos acoples que utilizan negros, desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, para colocar ya la última capa de recubrimiento, que esa ya es la que se ve cuando quitan los adhesivos protectores. Bueno, mira, y están subiendo otra más, así que pues justo lo que estábamos diciendo se cae totalmente. Faltaría ya prácticamente, pues yo me atrevería a decir, a otra como esa, para terminar de cerrar la segunda capa en ese sector. Desde aquí también vemos la parte de la visera con las nuevas lamas, pero se ve fatal. Creo que se ve mejor, mucho mejor,
desde Castellana, pero la parte norte. Y por lo que puedo ver desde aquí, aprovechando que nos da la sombra gracias a estas casetas, porque si no, el sol fastidia bastante la imagen, la verdad, han terminado de colocar ya todas estas lamas en estos sectores, ahí lo podemos ver, y ya están esperando en la otra parte, otra plataforma con los trabajadores, para seguir colocando las lamas en este nuevo sector. Ojito, cuidado, porque además con todas las lamas que tenemos en Castellana, pues prácticamente y perfectamente pueden acabar con toda esta parte de la visera oeste, ¿eh? Sin ninguna duda, es que hay un montón de lamas. Es verdad que desde aquí la perspectiva puede engañar, porque a lo mejor nos pensamos que cada parte de la visera son 4 lamas, pero creo recordar de que eran unas 10 u 12 lamas por cada sector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, justo. 10 lamas, bueno, también depende de cada sector, porque obviamente como estamos aquí en Castellana en pendiente, no todos los sectores son de las mismas dimensiones. Aprovechando también que estamos aquí en la sombra, disfrutad de este momento con la colocación de las lamas y cómo llevamos la colocación e instalación de las mismas. Ahí podemos ver cómo avanzan con la parte de la visera, que este sector es el que me encanta. Me voy a parar aquí para que veáis una imagen de cómo puede ser cuando estén todas, para que os hagáis una idea de cómo pueden ser todas juntitas, ¿eh? Todo este sector ya está colocado. Qué verdadera locura, van súper rápido. Por cierto, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están cogiendo aquí? Son como estructura para los canalones, ¿no? Sí. Los está moviendo. Aquí en el lateral oeste ya están todos colocados, así que me imagino que lo desplazarán. Si están aquí en la Torre C, a lo mejor los están desplazando para colocarlos en la parte de la fachada norte. Por cierto, noticia de última hora, cambio en los horarios. El Real Madrid Rayo se jugará el miércoles 24 a las 7:30 y el Sevilla Real Madrid se jugará el sábado 27 a las 7. Bueno, pues venga, seguimos avanzando, seguimos viendo novedades. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Os acordáis, no? De cuando vimos ayer cómo terminaban prácticamente de cerrar con esa tapia, con esos ladrillos tan naranjas. Podemos ver que ya están a puntito, ¿eh? Parece que se van a ahogar en el submarino. Parece que están cavando su propia tumba. Pero mirad cómo están terminando ya ese cerramiento en esta parte del Santiago Bernabéu. Y hay que ver también cómo han avanzado la colocación de esos andamios para hacer el cerramiento de la viga museo por su parte más baja, por la parte inferior. Antes de irnos al fondo norte, aquí podemos ver cómo ya han colocado ese panel que hemos visto antes volar, así que avanza la segunda capa de la viga museo, ese recubrimiento de la viga museo. Y antes de irnos al fondo norte, quiero que veáis con este barrido especializado en JR in the Night, de derecha a izquierda, de lo que es la viga museo a día de hoy, a día 19 de mayo de 2023. Nos vamos hacia el fondo norte. No, espera, es para allá. Ah, vale. Bueno, pues si te va gustando el vídeo, déjame el like, ese que espero todos los días. Suscríbete al canal si es que te mola el contenido. Y nada, vamos a seguir viendo. Estamos en la esquina de la Torre C, estamos en la parte norte de la Castellana. Seguimos viendo esas nuevas lamas verticales que van a hacer el cerramiento pertinente de las torres. En este caso, la Torre C, donde no presenta ninguna novedad. Han quitado todos esos plásticos protectores y parece que no han traído más material para seguir colocando. A la derecha dejamos a los pedazos de cracks que siguen trabajando en la colocación de pestañas y la recolocación de andamios ya en la parte norte, a medida que van colocando el recubrimiento en la parte baja de la viga museo. Así que venga, nos vamos hacia el fondo norte y Rafael Salgado con este modo gran angular de Castellana y Torre C. Venga, seguimos andando, que hay que fortalecer las piernas y que fluya bien la sangre por todo el cuerpo. Estamos ya en Rafael Salgado, seguimos viendo trailers, esos trailers que traen las lamas, porque además es que ya cuando vemos un trailer azul que pone AirTrans, pues ya sabemos que son lamas. También a la derecha vemos cómo siguen montando más viseras para la parte superior de la Torre C. Ya sabéis que las montan aquí y después cuando las montan llega la grúa torre cual águila al conejo, la caza y la sube aquí arriba. Sí, como os lo cuento, totalmente verídico. Así tenemos la parte superior de la Torre C con esas nuevas viseras
que se ven desde la calle, que se ven desde el exterior. Ahí podemos ver, ya tenemos 2,5 y con la que están montando ahora mismo aquí a nuestra derecha ya sería la 3,5. Bueno, vamos a ver si están colocando lamas en la parte baja de la Torre C. Hemos visto que hace 2 días más o menos reanudaron los trabajos de la colocación de lamas en esa parte, pero es que va por fascículos también, como los montajes de las viseras. Un día sí, 2 días no, un día sí colocan, 2 días no colocan. Así que nada, me imagino que no correrá mucha prisa. Es más, parece como que no hay lamas. Han acabado ya con las lamas que tenían que colocar en este lado. O es posible que este nuevo tráiler que está aquí a la derecha traiga lamas para la parte baja de la Torre C, pero es que ya estoy confundido porque hay tantas lamas. Hay lamas para la visera, hemos visto la colocación de esas lamas en la parte baja de la fachada también. Hemos visto también cómo reanudaban esos trabajos de instalación de lamas en esta parte baja. Yo ya es que estoy confundido. Bueno, pues llegamos al Fondo Norte, llegamos a Rafael Salgado, estamos oficialmente en Rafael Salgado, así que bienvenidos. Vimos cómo avanzaban en la colocación de ese material en la puerta número 27, así es como va a quedar, a falta de colocar las pantallas LED justamente en ese hueco, y así ya nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar todo esto. ¡Feliz año! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás, barriendo? Sí. ¡Ostras! Pero tan... Estallar. Madre mía. Vimos ayer también cómo habían traído un montón de piezas blancas como nuestro corazón, las han depositado, las han dejado acopiadas aquí en Rafael Salgado. Vamos a asomarnos, ahora que... ¡Ostras! A ver... Vamos, dale duro. Madre mía, qué velocidad, my friend. Bueno, vamos a asomarnos. Si no me llego a dar cuenta me atropella. Oh no, me atropella. Mira. Mira todas las piezas blancas, parecen piezas de viseras que hay aquí amontonadas justo de forma paralela a la valla que hay en Rafael Salgado. Es una verdadera locura, todas las que hay. Ojo porque tenemos visión directa con el interior desde esta parte del Fondo Norte de Rafael Salgado. Mirad cómo han hormigonado ya toda esa parte del lateral, de la grada baja del lateral oeste, con esa nueva grada, y están ahí con el encofrado y enfoscando pues todo ese hormigón, ese muro que están creando en esa parte de la nueva grada. Retiramos el zoom de nuevo, pero por poco tiempo porque volvemos. Están limpiando las estructuras, estas estructuras que están aquí en el Fondo Norte, que parece que todos los días sufren algún cambio porque siempre vemos alguna que otra plataforma con 2 o un operario. Así que os hago un resumen, os hago un barrido de izquierda a derecha para que veáis todas esas estructuras para las nuevas puertas aquí en el Fondo Norte, aquí en Rafael Salgado, donde la única que presenta novedades, ya la vimos, será en la puerta número 27, con esa colocación final de ese material con un color gris oscuro, mate que mate el chocolate. Y seguimos avanzando porque ayer por la tarde nos quedamos también en esta parte del Fondo Norte con esa excavación, esa instalación de tubos en los aledaños del Santiago Bernabéu. Pues aquí podemos ver cómo va ese proceso, donde lo que decía, ayer por la tarde nos quedamos más o menos por esta zona y mirad cómo han ido avanzando en el proceso de picar el suelo. Ahí lo podéis ver, cómo ya está esa parte de ahí totalmente picada, y a medida que va avanzando la excavadora con ruedas, por cierto, van eliminando todo ese escombro que van produciendo. Posteriormente ya colocan los tubos y ya luego a compactar y hormigonar de nuevo la parte de la calzada. Por cierto, volvemos allí a las Torre C porque ese camión que hemos visto antes no trae lamas, directamente viene vacío bueno, no habrá venido vacío, ha traído lamas, y para aprovechar el porte de vuelta pues se están llevando los armarios completamente vacíos. Lo acabo de ver cómo están metiendo esos armarios vacíos que hemos visto en la parte baja de la Torre C. Así que nada, bueno, pues vamos a ir andando poco a poco, lentamente, hacia el lateral este. Aquí en la parte de la visera no tenemos las nuevas lamas pertinentes a esa zona,
Así que JR se despide momentáneamente del fondo norte y nos vamos hacia el lateral este. ¡Ale! Bueno, pues ayer me lo encontré de sorpresa y vimos cómo terminaban de colocar esa mini plataforma de unión basculante entre la torre D y la fachada norte. Vamos a ver cómo va ese proceso y ahí podemos ver cómo se asoma poquito a poquito esa mini plataforma, que ya sabéis que dan ganas de acariciarla por lo pequeñita que es. ¡Ay, qué mona es, por favor! Ahí podemos ver ya totalmente unida la parte de la torre D, eso ya une con la parte del Skybar y la parte de la fachada norte. Quiero recordar de que aquí en la esquina de la torre D no va a estar la UCO, la Unidad Central Operativa de la Policía, va a estar en la parte sur. Ahí podemos ver a duras penas cómo siguen anclando esa última pieza subida en el día de ayer, 18 de mayo de 2023. Además que hay que tener un cuidado porque mira qué delgada es, ¿no? Qué pequeñita. Qué raro. Yo pensaba que iba a ser más grande. Eso dijo ella. Bueno, bajamos la mirada lentamente, despacito, suavecito, como diría Luis Fonsi. Han subido los ascensores justo a la zona donde estaban colocadas ya las puertas, las nuevas puertas. Vamos a ir bajando lentamente para que veáis todas las novedades al detalle. Y de momento no han colocado las nuevas puertas en los diferentes huecos de las diferentes plantas o niveles, como queráis llamarlo. En esta parte de la puerta 43, en la esquina de la torre D. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, abandonamos el fondo norte y nos vamos al lateral este. Bueno, desde aquí se ve algo mejor, ya estamos en Padre Damián. Están dando martillazos para pues introducir una nueva pieza, imagino que los bulones o nuevos tornillos que van colocando ahí, así que bueno, pues los dejamos en paz, no les ponemos nerviosos, que luego nos dejan la chapuza del siglo. Y luego, claro, nos echan la culpa a nosotros, al JR este que va todos los días al Bernabéu. Venga ya, hombre, que yo no tengo ninguna culpa. Nos paramos en la torre D, enfrente de la torre D. Nos paramos un momento porque ahí podemos ver cómo están colocando nuevo material para las plataformas que van colocando pues entre costillas y costillas. Entre costilla y costilla, pues barbacoa. Madre mía, qué mal. Bueno, ahí lo tenemos. Luego imagino que colocarán la plataforma entre medias de esas vigas. Madre mía, qué malo soy, ¿no? Bueno, pues llegamos a la parte central del lateral este. Vamos dejando atrás también la parte norte de la fachada este, no hay nada que decir. Tenemos las lamas completamente instaladas, ya sin sus adhesivos protectores. Vamos a acercarnos al meollo del asunto, vamos a acercarnos a la parte central del nuevo edificio. Seguimos viendo las lamas de rejilla que están aquí colocadas todavía. Digo, bueno, a ver si me encuentro la sorpresa y la novedad de que han colocado al menos una lama de rejilla, pero siguen ahí acopiadas, ahí lo podemos ver. Rogamos disculpen la molestia en ese cartel porque, bueno, por lo que decía, yo me esperaba que iba a encontrar las lamas y se están disculpando. 19 de mayo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al lateral este del Santiago Bernabéu. No han colocado esas lamas que decíamos ahora mismo en la parte baja de la fachada la estábamos viendo. Vamos a enfocarlas de nuevo. Ahí a la izquierda tenemos más lana de roca, como vimos en el vídeo de ayer por la tarde. Han traído un montón de lana de roca, ese aislante que van a colocar en la nueva cubierta, ya totalmente colocada la primera capa, y que ya sabéis que entre la primera y la segunda colocan esa lana de roca, ese aislante. Por lo que veo, tampoco veo mucha novedad en esta parte central del nuevo edificio y lateral este. Lo que sí veo novedades y movimiento es en la parte baja de la torre A, que siguen colocando lamas. Ahí podemos ver cómo en la parte baja de la torre A siguen colocando esas lamas curvadas, circulares, como queráis llamarlo, como se llame, pero ahí podemos ver cómo está quedando, que ya sabéis que cuando pasemos por ahí lo veremos mucho mejor, desde más cerquita. Así que bueno, pues poco más que decir. Si queréis hago un barrido, vale, lo hago. Un barrido de abajo hacia arriba. Ayer lo hice de arriba hacia abajo, así que hoy cambiamos un poco la dinámica.
la plataforma, que sigue en la parte interna, siguen metiendo material, siguen sacando material. Ahí tenemos la sala de máquinas, que parece que no van a terminar de cerrar, necesitará ventilación. Ahí podemos ver también a duras penas esa nueva sala para los periodistas, que tenemos prácticamente la parte más superior del lateral este. Seguimos viendo lo que va pasando en la parte superior, esos paneles de barandilla ya totalmente colocados e instalados. Bueno, pues vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Y como siempre hago, como siempre enseño, aquí podemos ver la parte sur de la fachada este. Ayer vimos cómo estaban quitando esos adhesivos protectores en todo este sector, así es como va quedando por culpa del árbol, pero maravilloso árbol porque nos da el oxígeno todos los días para poder vivir y poder respirar. Pues no podemos ver la parte donde han quitado, bueno, ahora sí lo vamos a ver, ahora sí lo vamos a ver. Me he metido con él, pobre árbol, me he metido con él de forma desmerecida. Bueno, pues bienvenidos un día más a la glorieta de las remontadas, bienvenidos a Plaza de Sagrados Corazones. Ahí podemos ver la parte central, la barrigota, como lo llamamos aquí en el canal, del nuevo edificio y del lateral este. Hemos visto, bueno, realmente no hemos visto nada porque no hay novedades, pero bueno, vimos ayer cómo quitaban esos adhesivos protectores en este sector de aquí. Ahí lo podemos ver, ya no hay árbol, un pobre árbol que dificulte la visibilidad. Aquí podemos ver la parte sur de la fachada este, donde he de decir que siguen colocando lamas ahí debajo, ahora lo veremos. Y ahí arriba pues faltan una tira de nexos, creo, todavía. Vimos cómo colocaban las pestañas y de momento no han colocado tampoco los nexos en esa zona. Todas las viseras totalmente preparadas para la llegada de los nexos en las viseras del lateral este. Avanzamos hacia el fondo sur. Oye, qué bonitas son, qué bonitas son esas lamas que están colocando debajo de la torre A. Vamos a verlas, que tengo muchas ganas. Aquí vamos avanzando, vamos dejando esta imagen en movimiento de la fachada este. Justo aquí abajo tenemos la colocación e instalación de las lamas. Aquí siguen con el proceso de compactación, toda esa tierra que han echado para cerrar todo ese hueco. Y aquí nos paramos porque quiero que veáis la parte baja de esta parte de la torre A, si es que nos deja el tráfico. Aquí podemos ver las nuevas lamas totalmente colocadas ya en la parte baja de la torre A. Qué verdadera locura, a mí me encantan, esa forma que tiene me encanta. Está quedando muy chuli piruli, pero desde esta perspectiva me gusta mucho más. Mirad, tenemos unas totalmente rectas. Las de la siguiente fila están un poco curvadas. Las de la siguiente fila están demasiado curvadas y ya a medida que van llegando a la calle ya están totalmente curvadas. Qué verdadera locura, Esa es la esencia del nuevo Bernabéu. Estas lamas, esta piel envolvente. Qué verdadera locura, tío. ¿Cómo está quedando? Dale al like. And subscribe y suscríbete. Bueno, pues avanzamos. Torre A y llegamos a Concha Espina, fondo sur. De momento llevo varios días sin ver movimiento en esta zona de aquí. No han colocado más ladrillos, es más, no veo a nadie por la zona. Bajamos la mirada igual, no veo a nadie por la zona. Aquí tampoco han colocado más puertas como sí han hecho en la otra parte de forma paralela al lado de la torre B. Es verdad que tenemos movimiento ahí arriba, donde en el otro lado he de decir que están colocadas las puertas, así que no os puedo decir con mucha seguridad si han colocado ahí las puertas, pero me atrevería a decir que no, porque en este hueco podemos ver que no está colocada, así que imagino que en este tampoco. Ayer vimos cómo traían nuevas pantallas LED para el interior, así que luego veremos cuántas pantallas LED han colocado ya en las diferentes partes de los sectores de la fascia del primer anfiteatro. Y he de decir que me está preguntando mucha gente que en el tercer anfiteatro al final no colocarán ese anillo LED, solamente será en el primer anfiteatro y el vídeo marcador. Y tiene toda la lógica del mundo, porque si no estaría demasiado cargado. Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo, luego accederemos al interior, así que ya sabes, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que va pasando en las obras del Santiago Bernabéu. Muchas gracias por el apoyo recibido y nos vemos muy pronto.